Vamos a hablar de la presentación que realizó ayer el Instituto Nacional de Carnes en conferencia de prensa. Estuvo el presidente Federico Stanam, el gerente de información de INAC, Jorge Acosta. Se presentaron datos con respecto al año que ya está terminando, al año 2018. Vamos a recibir en este momento al gerente de información del Instituto Nacional de Carnes, Jorge Acosta. Jorge, ¿qué está dejando este año 2018 que termina? Vamos a repasar algunos de los datos que se presentaron ayer en esta conferencia, que siempre es muy interesante. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Martín. Un gusto poder acompañarlos, aunque sea un ratito, con algunos datos. Sabemos que tenés un compromiso ahora en algunos minutos y vamos a aprovechar el tiempo. Jorge, ¿qué dejó el año 2018 que ya está prácticamente en la recta final? Nosotros siempre sobre diciembre hacemos un intento de decir, bueno, el año viene a esta altura con determinadas cifras y haciendo un esfuercito de algunos cálculos podría cerrar, siempre condicional obviamente, con algunos de los números más importantes de tal o cual manera. Y en términos globales, la faena va a ser una faena alta, vamos a cerrar en números elevados para lo que ha sido la historia de la faena del Uruguay, en el caso de los bovinos. No así en el caso de los ovinos, que todavía, si bien crece respecto al año pasado, va a estar todavía por debajo de 1 millón de cabezas. Y en la faena de bovinos es una faena similar en estructura de lo que es las categorías de novillos que se faenaron, quizá con algún número menor de novillos, pero con alguna hembra más, que es la que explica que se mantenga ese nivel alto de faena, incluso que pueda llegar a ser un poquito superior a la del 2017. Ahí está, Jorge. Si nos detenemos en este punto, antes de avanzar en el resto de la información, recuerdo incluso lo conversábamos contigo cerrando el año 2017, se consideró en aquel momento que en este año la faena incluso podría llegar a bajar, se habló de un 7, de un 8%, incluso hasta del propio sector privado se consideraba que esto iba a pasar, la industria frigorífica también estaba en esa misma línea de una faena que en este año podría llegar a tener un descenso con respecto a 2017. ¿Qué pasó para que esto no ocurra? Porque además fue un año complicado por el tema de la sequía. Sí, absolutamente. Tal cual como tú dices, nosotros algunas cuentas que sacamos el año pasado daban esas cifras, eran coincidentes, más o menos los distintos analistas en una segura prácticamente descenso de la faena, y hoy estamos en niveles que va a estar igual o quizá algún punto por arriba. Creo que la explicación termina siendo de que hubo demanda por materia prima, la materia prima apareció para los precios que se estaban marcando el mercado y terminó cerrando una faena alta para las expectativas que había. Eso es un poco, entonces tira por tierra los supuestos que hubieron en ese momento para que la cuenta diera un 7% menos. Ese es un poco el punto. Esto obviamente consolida una extracción alta, digamos, ¿no? Entonces, obviamente seguramente vamos a cerrar el año. No sé en cuánto irá a cerrar lo que es la exportación en pie, pero viene marcando números altos, sí. Con lo cual vamos a estar en un arriba de 24 seguramente y acercándonos al 25% de extracción total, por lo cual estamos diciendo, es un año en el cual se marcó una extracción importante, ¿no? ¿Es sostenible este nivel de extracción en el tiempo? Mirá, basándome en algunos estudios que hay sobre las tasas de extracción de equilibrio, que yo recuerdo algunas consultorías, y concretamente te puedo nombrar a Pablo Caputi, donde se analizaban las posibilidades de extracción y de equilibrio, yo te diría que estamos en niveles que pueden, si no cambian, o sea, manteniendo las condiciones, digamos, sí, de los coeficientes de producción que tiene el Uruguay, seguramente la va a estar, es un desafío poderlo mantener esta extracción. Si los niveles de producción se mantienen tal cual, es decir, los niveles de cantidad de vacas dedicadas a la producción, la cantidad de terneros que salen por vaca, las velocidades de engorde se mantienen, bueno, esta extracción está un poco tensionando el sistema y seguramente o puede tener un efecto sobre la faena o puede tener un efecto sobre el stock. No hay que asustarse de tener menos stock si la máquina o la velocidad de salida de los animales crece, ¿no? Es decir, empiezan a salir a edades más tempranas, con lo cual decir que desciende el stock no quiere decir que se produzca menos carne. Claro. Pero alguna de las dos se va a tener que mover, porque claro, la cuenta no da, digamos. Jorge, y a propósito de lo que es el stock, viendo lo que es la estructura hoy del stock y los datos que arrojaron la última declaración jurada el 30 de junio,
¿Podríamos tener un año 2019 con una menor oferta de novillos para faena? Te decía que si los niveles de extracción por vía, digamos, de animales jóvenes para la exportación en pie, digo, sí, la oferta de novillo va a dar un poco menos, digo, la cantidad, digamos, de animales posibles de faena. Hay que afinar los números y a su vez poner condicionantes para sacar las cuentas, pero cualquier cuenta da que o te puede llegar a afectar un poquito el stock o te puede llegar a afectar un poquito la faena, y la faena la va a afectar seguramente en sus componentes principales, que son el novillo y las vaquillonas, ¿no? Claro, ahí podríamos tener, en caso de que se mantenga en el año próximo la faena, quizás un aumento entonces, de acuerdo a lo que es la estructura hoy del stock de los vientres faenados. Podría ser lo que compense, pero si tú no cambias el resto de los parámetros, vas a estar afectando capaz la máquina de producción. Entonces hay una cantidad de condicionantes que hay que tener en cuenta para poder proyectar hacia adelante. Nosotros en realidad algunas cuentas sacamos para discusiones internas, pero no publicamos proyecciones porque muchas veces dice que es difícil proyectar, y yo creo que es facilísimo. Hacer las proyecciones es muy fácil con los instrumentales de información que uno tiene. El problema es que las proyecciones se acompasan después con la realidad. Eso es difícil. Entonces, la clave está en los supuestos que uno va manejando y que después los convalide el mercado o no, digamos. Claro, no, y además es tan dinámico esto, donde inciden tantos factores, el mercado internacional, el tema climático y demás. Luego, obviamente, esas proyecciones que uno las saca en el escritorio, después tienen otras variables que inciden. Absolutamente, y después tienes una cantidad de dinámicas del mercado que van haciendo cambiar también los comportamientos también, como tú decías, del mercado externo. Entonces hay muchas cosas a tener en juego. Pero cualquier cuenta, para un nivel de extracción de cerca del 25% para las condiciones de producción de Uruguay, tendría que afectar algo, digamos, si no se mueve, digamos, la máquina de producción. Jorge, creció en volumen también la exportación de carne, aumentó el precio promedio también de la tonelada exportada. Sí, la cifra, si uno la monitorea, viene arriba de lo que fue el año pasado. Vamos a estar por encima de los $3.500 de lo que es la tonelada promedio de carne, es decir, el total de carne y expresado en equivalente con hueso. Digo esta aclaración siempre porque no es cuánto vale el kilo de carne exportada, sino que es el indicador, digamos, llevando a como si se exportara todo con hueso. Pero lo bueno del indicador es que te permite ver cómo evoluciona año tras año, ¿verdad? Entonces, y va a estar, sí, en 3.500 y algo, seguramente cerca de un 3% superior a lo que fueron los 3.440 del año pasado, y con un volumen que va a ser muy similar a las toneladas exportadas del año pasado, cerca de las 450.000 toneladas, también equivalente con hueso. Va a hacer que el ingreso total también crezca un poco, y capaz que nos acercamos a los $1.600 millones de ingresos por carne bovina, digamos. Claro.